eso es lo que yo necesito por cada uno que escucharlos, pero pues lo que veo es que nomás están ustedes dos conectados. Entonces no sé si es que no los hayan de pronto a nivel de los demás, si están asistiendo a las otras clases o no. Eso es lo que quiero escucharles por ahora, mientras que llegue. Profe, lo que digo Haider, como de 5 a 10 es que se conectan, pero la verdad no sé qué pasa con nosotros. No sé. Sí, Profe, ahorita estábamos en clase caso del previo, ok. ¿Cómo? El previo ahorita lo miramos, o sea, Lo del tema del previo ahorita lo es tratamos para, para mirar lo de la parte del ok. parcial. ¿Qué iba a comentar, Haider? no, que ahorita pues habían esto como 9 conectados en la clase de introducción a la universidad, pues no sé qué pasaría. Porque es que mire que la última sesión también que tuvimos, también nomás asistieron 3. O sea, realmente a esta clase sí están llegando muy pocos. Primero porque de pronto hablábamos del Zoom, pero pues ustedes mismos me recomendaron que por Hangout, pues nos metimos por Hangout, pero precisamente ahí en el grupo sí ve que están escribiendo que hubo uno que no pudo entrar porque no tiene Gmail. Ah, Ese es el punto. Pero lo que necesito es saber más que todo lo de la parte de internet, o sea, si tienen acceso o no. No es tanto la asistencia a la clase, porque pues de pronto la asistencia yo las puedo pasar a nivel del video, así como hice la clase pasada, que grabamos el video y ¿sí lo vieron? ¿Sí vieron el video en YouTube? Yo se los pasé. sí, señor, sí. Por ejemplo, el problema que la vez pasada, la semana pasada, sí no pude ingresar, pero porque no tenía internet, pero ya esta semana tengo internet y ya sí puedo Ok, pero ingresar. vio el video de la clase pasada. Sí, señor. Sí, entonces la idea es pues tener claridad con respecto a la metodología, cómo vamos a trabajar con la parte del parcial, porque pues según lo que me dice el ingeniero Ferner, es que eso está programado para la fecha del 9 al 16. O sea, tiene que hacerse en esa fecha de acuerdo al cronograma. Eh, no sé cómo les hayan dicho a ustedes en las otras clases. Sí, también que del 9 al 16. O sea, el 9 y el 16, pero en realidad todavía no hemos definido, no se ha definido bien, al menos yo, por ejemplo, no he visto en la plataforma exactamente las fechas. Ok. De todas maneras, si pueden ustedes comunicarse con sus compañeros, o sea, porque pues, yo, sin embargo, voy a comentar más ahí en el grupo, a escuchar a ver quién tiene inconvenientes o algo, porque necesitamos preparar eso para el parcial, o sea, necesitamos mirar qué metodología tenemos para poder desarrollar el parcial. Entonces, es ver lo que necesito el favor de ustedes, la colaboración, de que si se pueden contactar con los otros compañeros, preguntarles a ver qué ha pasado, por qué no han asistido y también el hecho de si tienen inconvenientes de internet. Sin embargo, bajo el punto de que no tengan internet, de todas maneras sería bueno pues que buscaran una alternativa, una solución, por lo menos que hemos hecho nosotros en la Universidad Simón Bolívar, que es con la otra universidad que yo tengo materias. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay algunos que no tienen internet, pero se han conectado de pronto a nivel del vecino que les facilitó la clave y se pudieron conectar. Y no sé, buscaron alternativas, realmente buscaron alternativas. Hasta la misma universidad se les ha dado varias herramientas. Eso estoy hablando de la Simón Bolívar. La Francisco, la verdad no sé si lo haga, creo que no, pero por lo menos la Simón hasta llegó al punto de prestar computadores. O sea, está Sí, en el préstamo los equipos. No sé si la Francisco está haciendo eso. ¿Ustedes qué saben al respecto?
No, yo no mucho, profe. Yo estoy haciendo es eso. Me conecté a vecino, me está regalando internet. Ok, ok. Pues la idea es si pueden de pronto tener contacto con sus compañeros para que me colaboren en ese contacto con ellos y que respondan. Porque yo sé que de pronto no sé si todos están ahí en el grupo del WhatsApp, pero por lo menos pues tener claridad con respecto a la metodología que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, pues la idea y esa es mi propuesta inicial, no sé ustedes cómo estén de qué, de la parte de ya definido la fecha con las otras materias, pero pues no sé si la hacemos en el primer sábado del 9 o se quedaría para el siguiente que sería el 16. Yo plantearía el 9 como para tener alternativas, pero pues esa decisión la generalizamos. Lo que necesito es que todos estemos de acuerdo. O por mi parte, cualquier día de los dos. ¿Quién más puede opinar? Por favor, así sea por chat que me opine. No, profe, por mi parte, pues el 9, ¿sí? Entonces podríamos definirlo para el 9. Sin embargo, voy a hacer la pregunta aquí por el WhatsApp, eh, también para que se define. Más que todo es para que tengan en cuenta de que ustedes tienen las otras materias también y no sé si ya en las otras materias hayan definido la fecha, pero pues No, no han definido porque que, que hasta que no lo montaron al plan, no sé, eso fue lo que el último que el de cálculo nos dijo. Y el de ecología nos dijo que después de que en el 15 ya definían a ver Ah, cómo iban a hacer la metodología. sí, la metodología. Sí, es que el problema es que no toda materia de pronto permite pues ese sistema, ¿no? O sea, es el hecho de que hay materias en las cuales es mucho más difícil tratar un parcial con esa metodología, pero pues toca buscar la alternativa. Entonces, eh, realmente yo creo y según se ve, nos toca terminar este semestre de esta manera. O sea, no creo que haya alternativa de que retornemos antes de terminar toda esta cuarentena. Eh, no sé hasta cuándo, eso sí, yo pregunté también esto en la facultad, hasta cuándo está el calendario, o sea, el calendario académico, hasta cuándo nos iría, eso tampoco está claro, en eso están en el análisis, porque imagínense, primeros parciales lo estamos teniendo del 9 al 16. Yo ya con la Simón ya terminé segundos parciales, voy a empezar ahorita segundos parciales ya en la Simón y terminaríamos para la mitad de junio, para el 20 de junio más o menos estaríamos terminando nosotros en la Simón. Y si hasta ahora estamos arrancando aquí en primeros parciales y eso lo vamos a arrancar el 9 en la Francisco, ¿cuándo vamos a terminar semestre? Esa es la parte principal. Entonces eso es lo que estamos esperando a ver qué decisión pues toman directamente allá en la universidad y cómo se organizaría esto. Ese es el punto. Entonces vamos a mirar acá. Regálenme, voy a... Entonces voy a compartirles aquí mi pantalla. Me dirán si ya la pueden visualizar allá
por favor. ¿Ya la están visualizando? Sí, señor, pero está como... ¿Que está qué, perdón? como Esto sí es nuevo, mira. Listo. Ya ahí quedó. No sé por qué estaba parpadeando. Bueno, aquí que estoy viendo, estamos viendo unos ejercicios. Estos ejercicios ya están en el plat, están allá subidos en su aula extendida. Están resueltos. Aquí pues cada uno de los ejercicios tiene en el mismo nombre del archivo, viene pues más o menos lo que se quiere tratar. Aquí hay ejercicios sencillos como ejercicios a nivel de con funciones con if y con funciones lógicas y con funciones cíclicas, o sea, con ciclos y con funciones lógicas. En este caso, por ejemplo, el que tenemos aquí a la vista dice área de un círculo, o sea, simplemente nos piden es calcular el área del círculo, ¿sí? Si vemos lo que él hace acá es tener en cuenta pues unos valores iniciales, como por ejemplo pues el pi que se necesita para la fórmula, ¿cierto? El radio y el área, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área correspondiente es el que vamos a trabajar y el área pues indica de que la fórmula para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, Con la piedra cualquiera. aquí lo que se quiere tener es que primero se haga una revisión un mensaje con respecto a qué es lo que se quiere hacer. En este caso dice que ejercicio para sacar el área de un círculo. Después aparece el mensaje que dice ingresar el radio de su círculo. Se ingresa al radio, queda guardado en la variable radio y posteriormente se hace el cálculo que es el que va a quedar almacenado en la fórmula de área. Y simplemente lo que hacemos es imprimir esa variable, que es lo que se haría en este recuadro, en el cual pues dice que el área del círculo es, y lo separamos con una coma e imprimimos la variable área, que es la que tenemos aquí descrita. Esa es la fórmula, digamos, para calcular, o la forma para calcular el área de un círculo. Es muy sencillo. Miren que aquí no hay parte lógica, no hay unas pruebas lógicas, no hay unas preguntas, no hay unos ciclos, sino simplemente un proceso. Un proceso en el cual pues solicitamos un dato, que en este caso es el radio, y ya con el radio calculamos entonces la variable correspondiente. Esto que está aquí, esto cuando nosotros asignamos unos valores, como en este caso el pi, que es un valor fijo, ¿cierto? Lo único que hacemos aquí es utilizar algo que de aquí en adelante vamos a denominar constantes. La constante quiere decir que es un valor que va a permanecer igual para todo el ejercicio. O sea, si vemos aquí el valor pi, pues no va a cambiar desde que empieza hasta que termina. O sea, el pi siempre va a ser el mismo valor. Por eso se llaman constantes. Y simplemente se genera de esta manera, así como cuando ustedes hacen una asignación, cuando es un contador, aquí por lo menos también lo que hace es inicializar esta variable y se está colocando con un valor determinado. En este caso 3.1416. Y ahí se tendría el ejercicio, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios. El otro que está acá, pues se llama, dice, pedir dos números y decir cuál es el mayor, el menor y si son iguales. Entonces aquí lo que se pide es que se digiten dos números
Por eso el primer mensaje que está acá dice ingresar por favor 2 números para indicar cuál es el mayor y cuál es el menor, o si en su defecto son iguales. O sea, la idea es que se ingresen 2 números y se dé un mensaje en el que se diga si es mayor, si es menor o si son iguales. Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces, aquí ya tiene que aplicarse una estructura de preguntas, una estructura lógica, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es inicializar las dos variables, el número 1 y el número 2, eso es lo que se hace. Después se muestra un mensaje que dice que ingrese el primer número, se toma ese número inicial, se toma el número 1 que va a quedar guardado en la variable número 1, num1, ese es el nombre de la variable num1, ahí va a quedar almacenado el número que se digite como número 1. Después se muestra otro mensaje en el que, estos ya son mensajes adicionales, dice gracias por ingresar el primer número, ahora ingrese el segundo número por favor. Entonces aquí ya vendría el número 2, se toma el número 2, se hace la lectura del número 2 que queda guardado en la variable num2, según las indicaciones que están acá. Después de leer el número 1 y de leer el número 2, se muestra otro mensaje en el que dice a continuación se mostrará el número mayor. Entonces lo primero que hace es hacer una pregunta. Primero va a evaluar si los dos números son iguales. Entonces lo único que hace es hacer una pregunta en el que si número 1 es igual a número 2. Él hace la pregunta y si hay un sí a esa pregunta, pues ¿qué se debe mostrar? Que los números son iguales, ¿cierto? Eso es lo que se está diciendo acá, los números que ingresó son iguales. Vamos a mirar aquí. Y los números que ingresó fueron número 1 y número 2. Entonces ahí simplemente se muestra un mensaje en el que dice que los números son iguales y cuáles fueron los números que se ingresaron. Ese es en el caso de que sea un sí para la pregunta de que si número es igual a número 2. ¿Qué pasa si esto es un no? Si los números que se digitan no son iguales. Entonces se va a venir por este lado y lo primero que va a encontrar es la siguiente pregunta, que pregunta simplemente si el número 1 es mayor del número 2. Con esto vamos a validar cuál es el mayor de ellos, ¿sí? Entonces, si no son iguales, alguno de los dos debe ser mayor. Así de sencillo. Entonces, aquí se le pregunta que si el número 1 es mayor que el número 2. Si es sí, quiere decir que el número 1 es el mayor, ¿cierto? Porque aquí estamos preguntando, ¿número 1 es mayor que número 2? Si es sí, pues quiere decir que ¿quién es el mayor? Número 1. Entonces eso es lo que tendríamos que mostrar aquí. El número mayor es número 1. Eso es lo que estaríamos mostrando. Y el número menor, porque si el 1 no es mayor, pues el otro es el menor, ¿cierto? Eso es de lógica, distribución. Entonces, el número mayor y el número menor es este. Eso es lo que se está indicando acá. Ahora, ¿qué pasa si hay un no a esta pregunta? Si el no del número 1 es mayor que el número 2, ¿quién es el mayor y quién es el menor? Si hay un no. ¿Alguien que me conteste? A la pregunta de que si el número 1 es mayor que el número 2, si es un no, ¿cuál sería el mayor ahí? Si tenemos esta pregunta donde le estamos diciendo que si el número 1 es mayor que el número 2, y si me dice que no, quiere decir que el número 2 es el mayor
y el número 1 es el menor. Eso es por lógica matemática, ¿cierto? Entonces, si la pregunta es número 1 mayor que número 2, me dice que no, quiere decir que ¿quién es el mayor? El número 2. Y por ende, el número 1 es el número menor. Entonces, eso es lo que mostramos aquí. El número mayor es el número 2 y que el número menor es el número 1. Y acá al final, pues simplemente los números que se ingresaron. Los números que ingresaron fueron número 1 y número 2, pero esto solamente va a mostrarse si entra por este lado del no. O sea, observen que aquí hay estas condiciones así como están aquí mostrándose, ¿no? Y al final, pues simplemente una despedida donde dice gracias por su participación. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, veámoslo por ejemplo en ejecución. Entonces me dice, ingrese por favor 2 números para indicar cuál es el mayor, cuál es el menor y o en su defecto si son iguales. Entonces le damos continuar, él me dice ingrese el primer número. Le digo continuar, listo, vamos a ingresar por ejemplo el número 5. Le digo continuar, me dice gracias, ahora digite por favor el número 2. Le digo continuar y digamos que el número 2 es el 2. O cambiémoslo, número 2 es igual a 3. Entonces tenemos el número 5 y tenemos el número 3. El número 5 y el número 3. El número 5 es el número 1 y el número 3 es el número 2. Él vendría y hace esta pregunta. ¿5 es igual a 3? Como 5 no es igual a 3, pues se va a venir por acá por el no. Y pregunta ahora, ¿5 es mayor que 3? Como es sí, ¿cierto? Entonces se viene por acá y tendría que imprimir acá que el número mayor es 5 y el número menor es 2. Entonces miremoslo a ver. Entonces a continuación se mostrará el número mayor. Entonces, el número mayor es el 5 y el número menor es el 3. Ahí está. Y los números que ingresaron, o sea, este mensaje que está aquí, este que es el que se está mostrando, los números que ingresaron fueron el 5 y el 3. Y vendría ahora, viene por acá y ahora va a mostrar este mensaje que tenemos aquí, en el cual estamos diciendo gracias por tu participación. Y le damos continuar. Y ahí terminó. ¿Tenemos alguna pregunta de este ejercicio? Eso es de lo que hemos venido haciendo. Ahí lo que necesito es dejar las cosas claras de los temas que llevamos. No, ninguna. De ese ejercicio, ninguna. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, aquí me dice, ¿cuál es el número mayor y cuál es el número menor de n números ingresados? O sea, de una cantidad no determinada, una cantidad que se determina en el ejercicio, por eso se llama n. De esa cantidad de números hay que decir cuál es el mayor y cuál es el menor. Aquí, en este ejercicio, se van a mezclar tanto las opciones de ciclos y las funciones lógicas, las de sí, las de rombo y las de ciclos, que fue la que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a analizar el ejercicio paso por paso. Entonces aquí en el primer mensaje lo único que nos muestra, nos dice algoritmo que pida n números y muestre cuál es el mayor y el menor. Eso es lo único que tenemos ahí en ese mensaje. Miremos el siguiente punto. Acá lo que hace es tener unos valores iniciales, ¿sí? Entonces se tiene un punto en el que se está diciendo acá el número en el cual se va a guardar el número, la variable donde se va a guardar el número mayor, que se va a inicializar en 0. O sea, para poder hacer comparaciones, para poder saber
que si el número es mayor o no, tenemos que tener un número de inicio, un número de arranque, un número de poder tener la comparación, ¿sí? Y lo mismo tienen con el menor, arrancan con un número y si ustedes pueden ver es un número bastante largo, lo que tienen aquí como menor. Simplemente es un número de referencia, es un número con el cual se va a iniciar. Es para poder hacer las preguntas de que quién es el mayor y quién es el menor, pero con respecto a qué. Entonces por eso se están teniendo esos valores de inicio. Aquí lo que hace es inicializar la variable n, que es donde se van a pedir cuántos números corresponde. Y ahora pues se pregunta, ¿cuántos números desea ingresar? Entonces se hace la pregunta a través de un mensaje. Se toma con una lectura el número n, en el cual van a quedar guardados la cantidad de números a trabajar. ¿Cuántos números son? Eso es lo que se va a quedar guardado en la variable n, la cantidad de números que se va a trabajar. Y ahora, basado en ese número, entonces aquí le dejaría salir el mensaje ingrese. Si usted digitó, por ejemplo, 5 números, le va a decir ingrese 5 números. Si usted digitó 6 números, pues le va a decir ingrese 6 números. Va a cambiar el valor de acuerdo al número que se haya digitado. Entonces, en este caso, por eso muestra este mensaje, ¿sí? Iniciamos con nuestro ciclo. Esa variable ciclo la va a tener una variable que llamamos ingresos, así como están, ingresos. Ese es el nombre de la variable. Usted lo puede llamar i, lo puede llamar j, lo puede llamar como lo quiera, pero acá para el ejercicio lo bautizaron como variable ingresos, y eso es lo que se está mostrando acá. Inicia en 1 porque pues vamos a arrancar desde 1, ¿sí? El número 1, el número 2, el número 3 y así hasta que llegue al número que se haya digitado como n. Este es el fin, que es n, ¿cierto? O sea, hasta dónde tenemos que llegar. Entonces recuerden, si el número n es 6, o sea, si aquí arriba se digitó 6, quiere decir que aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el número inclusive, ¿no? Entonces, por eso se estaría haciendo todas estas interacciones correspondientes. Y acá es los saltos de este ciclo. Entonces, aquí quiere decir que va aumentando de a uno en uno. Por eso decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta ahí llegaría si n es igual a 6. N puede ser cualquier valor, ¿no? Le damos a aceptar. Ahí ya tenemos entonces el inicio del ciclo. Eso es lo que tenemos en esa parte inicial. Y por cada uno de ellos, como esto va a estar en un ciclo, recordemos que el ciclo arranca desde este símbolo donde configuramos ese ciclo del inicio, el fin y los saltos correspondientes, hasta donde dice cierre. Lo que esté en el intermedio entre este y este es lo que se va a repetir n cantidad de veces de acuerdo a donde hayamos estipulado ese fin de ciclo. Entonces, por cada uno de ellos, ¿qué se va a hacer? Lo primero es solicitar el número. Entonces, aquí en esta variable número va a quedar almacenado cada uno de los números que se digiten, ¿sí? Van a quedar aquí guardados. Entonces, cuando se digite el número inicial, bautizado como número 1, cualquiera que sea, lo siguiente es preguntar si ese número que se digitó aquí es mayor que el número mayor que tenemos. Recuerden que esta variable mayor la inicializamos acá arriba. Esta variable mayor la tenemos aquí y la tenemos con el número 0, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que el número que hayamos digitado aquí es el número 2. Si aquí se digitó 2, aquí viene a preguntar, ¿2 es mayor que 0? ¿Por qué 0? Porque 0 es el que inicializamos aquí, ¿cierto?
Entonces él me va a decir, sí, 2 es mayor que 0. Ah, bueno, como 2 es mayor que 0, entonces haga mayor igual al número. Eso quiere decir que ya mayor no es 0, sino que es el número que se haya digitado. Ya dejamos del 0 a un lado. ¿Sí? Ese es el punto inicial. Después viene y pregunta, ¿el número es menor que el menor? O sea, que el número que se digitó es menor que el número que tenemos identificado como menor, que es, recuerden que menor lo tenemos aquí arriba, y el menor está identificado con esta cifra larga, ¿no? No sé ni cuánto estamos hablando ahí, realmente. Estamos hablando de un número demasiado largo, pero es como para tener un valor inicial. Entonces, él le dice que si el número es menor que ese, si el número es menor, entonces hace el menor igual al número digitado. Si ustedes analizan esto, la primera vez que pase por aquí, el número que se digite inicialmente va a ser tanto mayor como menor. No sé si me hice entender. Por ejemplo, aquí vuelvo y digo, el número que vamos a bautizar como número 1. Yo llego y lo leo acá. Digamos que sea el 2. El número 2. Entonces viene y pregunta que si el número 2 es mayor que el mayor, pero en este momento el mayor lo tenemos como 0. Entonces que si 2 es mayor que 0, 2 es mayor que 0, me dice que sí. Como es sí, entonces ¿qué hace? Pues pongan la variable mayor, el número que se acabó de digitar, que en este caso es el número 2. O sea, ¿cuánto vale mayor acá? Vale 2, ¿cierto? Mayor sería 2 para el ejemplo que tengo en este caso. Viene y pregunta que si el número es menor que el menor, que si 2 es menor que el menor, que si 2 es menor que el número que tenemos arriba como menor, que es, no sé, 1000 millones, por decir algo. 2 es menor que 1000 millones, me dice que sí. Entonces, automáticamente viene y dice que menor, póngale el número correspondiente. O sea, menor, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Y si miramos desde el primer número, en el primer número, el mayor y el menor vienen siendo el número que se digita. Desde ahí arranca. Después viene acá y vuelve otra vez aquí a este ciclo y el siguiente número. Por ejemplo, el número 5. Entonces, digamos que aquí se digitó el número 5, viene y pregunta. 5 es mayor que el mayor. ¿Recuerdan cuánto teníamos el mayor en este momento? Para el caso que llevo. 2. En 2, correcto. Entonces pregunta que si 5 es mayor que 2. 5 es mayor que 2. Si es así, entonces automáticamente viene y hace que mayor sea el número. O sea, ya mayor viene siendo 5, ¿cierto? Menor sigue estando en 2, pero mayor está ahora en este momento en 5. Viene acá y pregunta que si 5 es menor que el menor, que si 5 es menor que 2. 5 es menor que 2, no lo es. Entonces viene y sigue con el siguiente número y así hasta que llegue al número final. Cuando él termine toda esta cantidad, cuando él termine la cantidad que se determine en la variable n, cuando él termine todos los números, pues va a tener guardado en el número mayor, va a tener en la variable mayor, va a tener el número mayor asignado. Y en la variable menor va a tener el número que corresponda al menor. Entonces, ya cuando termine este cierre, ¿qué debemos hacer? Pues mostrar el mayor y el menor. Entonces aquí dice, el mayor número fue, y mostramos la variable mayor. Y aquí el mensaje, el menor número fue, y mostramos la variable menor. De esa manera, cumplimos con nuestro objetivo, que es mostrar de una cantidad de n números cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces veámoslo en ejecución. Dice, algoritmo que pida n números y muestre cuál es el mayor y el menor correspondiente. Entonces le damos continuar. Me dice, ¿cuántos números desea ingresar? Entonces digamos que vamos a ingresar 3 números. Vamos a hacer este caso de esta manera. Son
3 números. Eso quiere decir que n va a ser, n mayúscula, va a ser igual a 3, ¿cierto? ¿Cuánto vale mayor y cuánto vale menor en este momento? Entonces, mayor, según el ejercicio, vale 0. 0. Y menor, según el ejercicio, vale 1 y toda esa cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los 3 valores iniciales. Ahora vamos a decir que el número que vamos a trabajar como número inicial, recuerden que son 3 números, vamos a arrancar con el número 6. Entonces, el primer número que vamos a trabajar es 6. ¿Listo? Entonces viene y aquí hace el ciclo. Bueno, aquí 3, listo, le damos a continuar. El primer número es 6. Al momento de preguntar aquí, esa es la pregunta que se está haciendo acá, en el cual estamos diciendo, listo, ingrese los 3 números. Entonces, aquí estamos digitando el número que viene como primero, como el primer número. Él iría a preguntar entonces que si ese número, que en este caso vamos a utilizar el 6, si el número 6 es mayor que el mayor. Recuerden cuánto tiene el mayor en este momento, arrancamos en 0, que si 6 es mayor que 0. Entonces pregunta que si 6 es mayor que 0 y como dice que no, entonces iría a hacer todo el proceso que ya ustedes vieron ahorita, que ahorita no puedo mostrárselo porque debo continuar con el ejercicio acá para poder mostrar más hacia abajo. Entonces él aquí ya iría a hacer toda esta pregunta que está aquí y vuelve otra vez y continúa con el ciclo, o sea, me hace la siguiente pregunta. O sea, en este momento, mayor y menor, ¿cierto? Después de preguntar el número, ¿qué hace él ahí? Si recuerdan, le dicen mayor, ya asigna ese número que se digitó, 6, y menor, también asigna el número que se digitó, que es 6, ¿cierto? Eso es lo que haría ahí. Ahora vamos a digitar otro número. Entonces digamos que el número que vamos a digitar es el 4. Entonces le damos aquí continuar. En este momento vamos a ir. En este momento vamos en que ya digitamos el número 6 y ya hizo que mayor era 6 y menor era 6 porque pues eso fueron las condiciones que colocamos. Ahora vamos a colocar el número 4. Al momento de digitar el número 4, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es la pregunta que está aquí otra vez, que es que si el número es mayor que el mayor, ¿cierto? Que si 4 es mayor que 6. Entonces 4 no es mayor que 6, por lo tanto se viene por el no, ¿cierto? Y hace la siguiente pregunta que como les dije ahorita no la puedo mostrar hasta que no termine aquí el ejercicio para poder bajar ahí la pantalla. Entonces le doy continuar y me pide el siguiente número. Digamos que, bueno, ¿qué pasó ahí? Lo que hacemos es que tendría que hacer de que en este caso mayor es 6, sigue siendo 6, ¿cierto? Y menor ahora ya no es 6, sino que es 4. Ahí ya vamos en esa parte. Ahora me está pidiendo el tercer número, ¿sí? Digamos que el número tercero es 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer con ese número 9? Entonces, digamos que aquí el número es 9. ¿Qué va a hacer con ese número 9? Él va a comparar con el mayor, que si el número 9 es mayor que el mayor, ¿cuánto vale mayor ahorita? Mayor vale 6. Entonces aquí decimos que mayor ya no es 6, sino que es 9. Y después va a hacer la pregunta, que si 9 es menor que el menor, que si 9 es menor que 4. Me dice que no, por lo tanto menor queda igual, ¿cierto? Menor queda como 4, no se altera para nada. Entonces vamos a mirar y efectivamente me va a decir que el número mayor es 9 y que el número menor es 4, como lo tenemos aquí calculado. El número mayor es 9 y el número menor es 4. Vamos a continuar y termino. Esa es la explicación de este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. No, bien, profe. No hay, pues.
Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Este dice que se necesita es los múltiplos de 5 hasta un número dado. O sea, que se digite un número y que se muestre cuáles son los múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se digita, este sería para los ejercicios de los múltiplos de 5. Entonces, si se digita que el número 20, entonces si se digita el número 20, ¿cuáles serían los múltiplos de 5? Entonces, aquí arranca de 5, 10, 15 y 20. Si el número que digito acá es, por decir algo, 31, pues el número que digito acá, ¿cuáles serían los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Hasta ahí, ¿sí? Porque lo que me están diciendo es que hasta el número dado diga cuáles son los números múltiplos de 5. Y si vemos esos múltiplos de 5, lo que hacen es simplemente ir incrementando esto de 5 en 5. Eso es múltiplos de 5. Nosotros no tenemos que hacer ninguna multiplicación ni cálculos así adicionales, sino simplemente ir incrementando esto de 5 en 5. Y ahí utilizamos el siguiente punto, que es de esta manera. Lo primero, tener claro acá, pues este es el mensaje, dice que algoritmo que calcula los múltiplos de 5 hasta un valor que usted desee. Inicializamos dos variables, la variable número, que es donde vamos a guardar la cantidad, el número mayor, el número límite al cual tenemos que llegar, y la variable ciclo, que es la que me va a contener el valor correspondiente al número, al múltiplo. Entonces aquí se le pregunta, dice, ¿hasta qué número desea los múltiplos de 5? Y ese queda guardado en una variable que vamos a denominar como la variable número. Después dice los múltiplos de 5 menores que, y el número dado son. Ese es el mensaje que muestra aquí. Los múltiplos de 5 que, los múltiplos de 5 que son menores, los múltiplos de 5 que menores que este número dado son tales. Entonces empieza con el ciclo. Vean que aquí ya no iniciamos con 1. ¿Por qué no inician con 1? Porque pues si vemos lo que nos están pidiendo, aquí no hay un 1 para mostrar. Aquí lo que hace es arrancar desde el número 5 y así hasta llegar al número anterior o igual que el número que se está digitando arriba. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese ciclo? Va a llegar hasta de acuerdo al número que se haya digitado. Y va a ir con un incremento, un salto de 5 en 5, que es lo que se pide acá. Entonces, en este caso, lo único que hace es imprimir ese número. Y eso es todo el ejercicio. No es más, veámoslo en funcionamiento. Entonces nos muestra primero el mensaje, algoritmo que calcula los múltiplos de 5 hasta un valor que usted desee. Entonces, ¿hasta qué número desea los múltiplos de 5? Entonces, vamos a hacer el primer caso, que era lo que habíamos dicho acá, que si el número es 31, es 31, vamos a continuar. Entonces me dice, los múltiplos de 5 menores que 31 son, continuar, el número 5, el número 10, el número 15, el 20, 25 y el 30. Y termino. Y esa es la solución para ese ejercicio, los múltiplos de 5. Esos ejercicios, como les digo, ya están en el aula. Esos 4 están ahí para que ustedes los miren. Sin embargo, pues van a tener también el soporte de este video. Pero este también lo voy a subir a YouTube para que puedan tener ahí la visualización de esta clase. Creo que fui lo más explícito que pude para entender estos ejercicios. Y adicionalmente les dejé estos
están acá. Entonces dice, hacer un algoritmo que genere los números impares hasta un número n ingresado por el usuario. Recuerden que cuando hablamos de número n estamos diciendo hasta un límite, hasta qué número. Entonces lo mismo, si yo aquí digito, ¿sí? ¿Qué pregunta tiene, perdón? Sí, perdón, no eso. Impares 1, 3, 5 ¿Cómo, perdón? y ahí en adelante. Los números impares 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Exacto, hasta el número n que se digite. Por ejemplo, si el número n que usted digita es 10, entonces que me muestre los impares hasta el número 10. ¿Cuáles son los números impares hasta el número 10? ¿Sí? Entonces es tener en cuenta ese incremento de acuerdo a eso. ¿Sí? Impares, ¿no? Ah, ok. Pero tenga en cuenta de que ¿qué es un número impar? ¿Recuerdan? ¿Qué es un número impar? Los que no son visibles por 2. Muy bien. Eso quiere decir que intentamos usar el mod. ¿Recuerdan el punto del mod? O sea, ustedes colocan aquí, por ejemplo, que si el número mod 2 es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si el residuo es 0. Si el residuo es 0, quiere decir que el número es divisible por 2. Donde ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que les mencionaba, de que si tenemos 10 y eso lo dividimos entre 2. Si 10 es dividido entre 2, eso quiere decir que el resultado sería 5, pero el residuo sería 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10 y no le quedó nada. Eso quiere decir que si aquí el número es 5, mod 2, ese 5 mod 2, perdón, el número es 10, qué pena. El número es 10, mod 2 es igual a 0 porque ese es el residuo correspondiente. Eso es lo que le estamos diciendo con el mod. Tráigame el residuo de la división, no el resultado de esa división, sino el residuo de esa división. Entonces, con eso usted puede saber si el número es divisible por 2 o no. Por ejemplo, si decimos número 15, ¿cierto? Aquí es 7 por 2, 14 y le sobró 1. Entonces, por lo tanto, el número no es divisible por 2 exactamente. División exacta por 2. Entonces, con esta es que ustedes hacen la pregunta que si el número es mod 2, quiere decir que es divisible y con eso sabemos si el número es par o impar. Aquí dice, hacer un algoritmo que genere los números impares hasta un número n ingresado por el usuario. Después dice, algoritmo que realice la suma de n números y si la suma de aquellos números excede la cantidad de 1000, se mostrará el primer número involucrado en aquella suma. O sea, si aquí por ejemplo yo tengo de esta lista, una lista determinada, entonces yo tengo por ejemplo el número 1, el número 5, el número 8, el número 9, el número 2, el número 3. Entonces lo que me dice es que si el número supera 1000, bueno, si supera 1000 debemos mostrar el primer número. O sea que si la sumatoria de estos números de ejemplo que tenemos aquí me da mayor de 1000, debería mostrar este primer número que está acá. Si no, pues no lo mostramos, simplemente decimos la sumatoria no es mayor a 1000 y no lo mostramos. Pero lo que nos dice es que si esta sumatoria de estos números que se digitan dan mayores a 1000, debe mostrarse el primer número que se haya digitado, cualquiera que sea. Si aquí usted digitó 9, pues debe mostrarse que el primer número fue 9. Y así, eso es lo que se está pidiendo acá. Hacer la sumatoria y comparar que si esa sumatoria es mayor de 1000 y que si es mayor de 1000 entonces mostramos el número, el primer número involucrado en aquella suma.
Ahora aquí dice, algoritmo que pida 10 números y calcule cuáles fueron pares, impares y ceros. Aquí hay que tener en cuenta de que si el número es par, se van a contar cuántos pares existieron. Si el número es impar, se tiene que ir con un acumulador, un contador, perdón, en el cual se le diga el valor de los impares. Entonces, cuántos pares, cuántos impares y cuántos en cero. Esto es muy similar al ejercicio que hicimos en la clase pasada con respecto a las edades. Saber cuántos eran de tal edad a tal edad. Eso es más o menos lo mismo, pero aquí estamos jugando con los números, pidiendo 10 números en total. Todo esto es con ciclos, ¿no? Para que tengan claro. Todo esto es con ciclos. Leer, Profe, ¿sí? el, 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 el segundo, no, perdón, el primer algoritmo. Dice que hacer el algoritmo de los números impares, hasta el número n. Ahí no, o sea, la idea es que muestre, por ejemplo, si yo digo 9, muestre 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? ¿O Correcto, no? correcto. Bueno, entonces, o sea, ¿por qué no? Pues ahí en ese ejemplo, pues uno no utiliza el mod en ese ejemplo, en ese primer ejemplo, y se hace lo mismo que se hizo el ciclo de los múltiplos de 5. No, no le ¿También se entiendo. puede? Así como el O sea, ciclo, o sea, de salto en salto, no porque sí, no todo, o sea, no toda sumatoria le va a dar a usted número impar. O sea, recuerde que no todo número, o sea, la condición es que no sea divisible por 2, pero si usted va en la sumatoria, no todo número le va a dar impar. O sea, si por ejemplo sí, yo pero le digo a usted 30, por decir algo, usted arrancaría desde el 1, ¿cierto? Después vendría el 3, después vendría el 5, después vendría sí, el 7, después vendría el 9, después vendría el 11, después vendría el 13, después vendría el 15, después vendría el 17, después vendría el 19, después el 21, ¿cierto? Después vendría el 23, sí, el 25, el 27, sí, el 29. sí, Eso es lo que haríamos de dos en dos, ¿cierto? De dos en dos estaríamos diciendo. sí, ajá, y Eh, el 30. no, ya el 30 no, porque el 30, hasta el 30 es el número que llegamos, ¿sí? Hasta el número del número 30. O Sí, sí, sea, hasta perdón, n perdón, sí. sería 30. Sí, señor, perdón, no había visto. Entonces, aquí muestra 13, 14, Listo. 15, 17. Pues aquí con este número, o sea, hasta 30 le funciona. Pero si los números son mucho más altos, la verdad no. O sea, es mejor ir a la fija y preguntar que si el número es divisible por 2 o no. Porque en estas sumas, lo más es que cuando ya lleguemos a números mayores, pues no le vaya a funcionar. O sea, su número, si usted lo hace de esa forma de ciclos, digamos que estaría restringiendo su diagrama de flujo hasta una cantidad determinada de n, porque de 2 en 2 no va a cumplir más adelante con que sea número impar. O sea, ese es el punto principal. Entonces, es por eso que es mejor hacer el cálculo del mod para ir a la fija. ¿Sí? Es más que todo eso. Por eso le digo, porque aquí estamos teniendo hasta 30, pero pues podemos tener números grandes, por decir algo, que cosa que no lo va a usted hacer en el ejercicio ahí, porque si no se va a quedar dando y dando clic constantemente. Pero la idea es pensar en que un diagrama pues funcione para cualquiera de las condiciones establecidas, o sea, cualquier número n que se dé. Ya nomás. Ahora aquí dice leer las tres notas de n estudiantes en las materias de programación y matemáticas, hallar el promedio de cada estudiante e informar si aprobó o no. Entonces, se aprueba con un promedio de 3 de 7.5. Aquí son notas de 0 a 10
y el promedio correspondiente es la sumatoria de las 3 notas dividido por la cantidad, que serían 3 notas. O sea, eso quiere decir que usted tiene que pedir 3 notas en programación, 3 notas en matemáticas y decir de las 2 cuáles aprobó y cuál reprobó en cada uno de los estudiantes. Entonces, es hacer ese cálculo correspondiente por cada una de las materias, sabiendo de que para poder tener la parte de aprobación es porque tiene un promedio superior o igual a 7.5, ¿sí? Superior o igual a 7.5. Entonces recuerden que es la sumatoria de las 3 notas dividido por 3, que es la cantidad. Esa es la fórmula, calcular la definitiva por cada materia. Y con eso saber si aprobó o no la materia correspondiente. Y el último dice algoritmo que ordene 3 números ingresados por teclado en orden ascendente. Pues aquí no habría tanta explicación. Aquí es simplemente que se digiten 3 números y usted los ordena. Entonces, si por ejemplo yo coloco, usted coloca el número 5, el número 2 y el número 9, el listado que tiene que arrojar o mostrar, como es en orden ascendente, eso quiere decir que va al 2, después va al 5 y después va al 9. Ese sería el orden correspondiente a mostrar. O sea, de acuerdo a los números, usted solicita 3 números y los debe mostrar en orden ascendente. Es eso lo que se pide ahí. ¿Preguntas? El quinto es utilizando ciclos, ¿no? Ese último es utilizando ciclos. Todos los ejercicios, estos 5 ejercicios son utilizando ciclos y en algunos estructura de if, estructura sí. Okay. Pero todos es utilizando ciclos. Esto lo deben subir al aula extendida, por favor, al PLAT. Lo deben dejar ahí en el PLAT como plazo máximo del día del parcial. En este caso estamos hablando del 9 de mayo. Entonces hasta el 9 tenemos la opción de subir el ejercicio. ¿Sí? Entonces para que por favor, son 2 semanas para realizar. Preguntas que tengan, pues las vamos resolviendo en el grupo de WhatsApp o en la próxima clase para él. ¿Listos? Ok. Profe, lo del previo, ¿cómo se haría? Eso se los digo en la próxima clase. Yo necesito primero, digamos, que todos me respondan ahí por el WhatsApp. Ahorita pues voy a hacer la pregunta en general para que cada uno pues me empiece a responder. Pero necesito, de acuerdo a cómo estén de internet y estén en la forma, yo poder definir cómo voy a tener esa metodología. Eso depende de eso. Sí, depende de eso. Entonces yo se los diría en la próxima clase. O sea, hoy anoche. ¿Listos? Sí, señor. Muy bien. Eso es. Ok. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.